Ahí está. Bien, ahora sí vamos a arrancar. Vamos a arrancar entonces con este texto de Hugo Lerner. El capítulo se llama Ser o estar adolescente, pero está dentro de un libro que, digamos, plantea sobre las adolescencias contemporáneas. Se llama así, Adolescencias Contemporáneas. Em, y arranca este capítulo de Hugo Lerner planteando justamente esa diferenciación entre ser adolescente y estar adolescente, ¿no? O estar en la adolescencia. Entonces, a partir de esa diferenciación, trata de poder comprender cuál es la definición o cuál es la forma más correcta de poder plantear este periodo, este estadio, este momento, esta definición de adolescente. Entonces, eh, plantea justamente esto, ¿no? De que en general uno en las frases, en los conceptos que va encontrando sobre adolescencia, lo que encuentra es que se repiten como frases como se es adolescente o se está en la adolescencia, y esto supone eh, una concepción diferente entre el ser y el estar. El ser, en general, se entiende como la función de aplicar, digamos, un predicado a un sujeto para calificarlo o clasificarlo, ¿sí? Y de algún modo plantea, digamos, en esta definición, que hay algo de la naturaleza eh, del sujeto en relación a eso, ¿no? Como algo mucho más estable, como algo que acontece en la naturaleza del sujeto, en la esencia del sujeto, y eso, digamos, lo ubica al sujeto en un lugar mucho más fijo, mucho más, digamos, más estable a lo largo del tiempo. Creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por las dudas, fíjense, por las dudas porque si no se va a interrumpir. Bien, en cambio con respecto al estar, dice que en realidad el estar tiene que ver con una característica asignada y entonces eso pasa a ser mucho más transitorio, más contingente, más adecuado al momento o a la eventualidad. Entonces no tiene la misma connotación que el ser. ¿Sí? El ser era algo mucho más estable, el estar pasa a ser algo más pasajero. Entonces él lo que trata de entender es de poder encontrar una definición en relación a estas, digamos, a estas dos características o estos términos que se suelen usar respecto a la adolescencia y tratar de pensar cuál es el que más se adecua a este momento. Entonces, obviamente que él no se queda ni con uno ni con otro, lo que plantea es que en realidad no se puede usar tajantemente ni un término ni el otro en esta etapa, porque la realidad es que eh, un sujeto puede ser adolescente desde un punto de vista evolutivo, dice Lerner, pero puede que no esté adolescente, ¿no? En el sentido de que puede tener un funcionamiento que sea más bien, un funcionamiento psíquico más bien infantil o mucho más maduro y más adulto. Entonces, no necesariamente estos conceptos son indicadores de que el sujeto puntualmente está con las características de la adolescencia, ¿no? Entonces esto me parece interesante para tener en cuenta porque muchas veces uno encasilla el estar y el ser como algo de, bueno, de ese adolescente evolutivamente está en esa etapa, entonces sus comportamientos van a ser adolescentes y su forma de pensar va a ser adolescente, va a tener y va a estar cumpliendo las características de esa etapa y no necesariamente eso se sucede, ni tampoco eh, digamos, estar teniendo un comportamiento o un pensamiento o una sensación más del orden de la adolescencia, quiere decir que solamente se va a dar en ese momento evolutivo y no que pueda haber adultos eh, que tengan estas mismas características, ¿no? A ver, uno puede digamos, ser un adulto y tener comportamientos más infantiles o comportamientos adolescentes. Y eso no quiere decir que,
que está haciendo, digamos, y está en la etapa de la adolescencia y está, si es adolescente, ¿se entiende? No es tan tajante una de otra. En esta idea de buscar una definición, lo que él plantea es que vamos a encontrar como diferentes formas de comprender este momento evolutivo. Primero, como una transformación pubertaria. En realidad, esto sería lo que antecede a la adolescencia en las primeras etapas, quizás lo más fácil de identificar por los cambios físicos, por la manera en que digamos, esto se va manifestando. La adolescencia puede entenderse como una transformación pubertaria, pero no todo, digamos, la adolescencia va a tener estas características. Em, y si bien hay transformaciones biológicas, esas transformaciones biológicas obviamente están también asociadas o regidas por factores o agentes socioeconómicos, por factores o agentes históricos. Entonces también cada transformación pubertaria va cambiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, es una forma que se puede encontrar de definir a la adolescencia. Otra es plantearlo como una época, ¿sí? Una época del sujeto. Cuando hablamos de época, lo que entendemos es que hay intervalos de edades en las cuales podemos ubicar al sujeto dentro de esa edad, y por ende va a haber un antes y un después, el antes como niñez y el después como adultez. A veces puede ser que uno entienda como adultez, o algunos autores pueden plantear como una posadolescencia. En general ahí lo que, mm, lo que determina esa época del sujeto también está a veces regido por lo que se denomina como mayoría de edad, ¿no? Según las leyes, entonces están a veces muy marcadas eh, por lo que, digamos, legalmente se establece como adultez. Entonces, a veces eso también repercute. En relación a esta época del sujeto también está la denominación de etapa del desarrollo, ¿no? En la etapa del desarrollo, obviamente, tiene que ver con la edad, pero no está tan atada. Cuando nosotros hablamos de etapa del desarrollo, no siempre, damos una edad, pero no siempre esa edad es, eh, digamos, totalmente determinante de la etapa del desarrollo. Pero sí, obviamente está relacionada con la edad, con la época. Y cuando planteamos etapas del desarrollo, lo que obviamente se plantea es que hay un periodo en donde va a haber ciertas características, también esas características lo van a diferenciar de otro periodo de tiempo, y donde se va a dar diferentes, esas características o patrones del desarrollo que van a determinar que uno está en esa etapa del desarrollo y no en otra. Y obviamente que además de estas características, lo que va a haber es como tareas a cumplir, dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se esperan ciertas acciones, se espera que en la niñez el niño cumpla ciertos objetivos, que cumpla eh, ciertos comportamientos, y en la adolescencia lo mismo, se espera determinadas características y que las cumpla para poder llegar a pasar a la siguiente etapa del desarrollo. Luego podemos entender también a la adolescencia como una transición o pasaje a la adultez. Está basada en lo que ya dijimos de etapas del desarrollo. Es una manera también de entenderlo, esto de transición, de pasaje. Esto muchas veces, esa transición a lo largo de la historia fue diferente, porque a veces estaba centrada en un ritual y otras veces, como actualmente nos pasa, eh, se extiende en el tiempo, en un periodo mucho más largo y a veces más flexible. Eh, pero significa, digamos, que en ese proceso va a haber una transformación, va a haber algún tipo eh, de justamente de transición en el cual se pasa de esa niñez a la adultez. Siempre con la mirada también puesta más en la adultez que en la adolescencia en sí misma, ¿sí? Em, y por último, entendiéndolo como una condición biopsicosocial,
¿sí? Como un momento, una condición del sujeto, no un momento, más bien una condición del sujeto en donde se va a interrelacionar, entrelazar lo biológico, lo psicológico y lo social. Un poco en esa línea de pensamiento, pero marcando un plus, una pequeña diferencia, es hacia dónde se ubica más Lerner a la hora de definir a la adolescencia. Más ubicados de una idea de integración de diferentes aspectos del sujeto, pero entendiéndolo como una producción sociohistórica, ¿sí? No deja de lado esa, digamos, esa característica de lo sociohistórico para poder definir a la adolescencia. ¿Y por qué lo plantea así? Porque justamente en relación a lo que ya hablábamos antes, este momento, este periodo, esta etapa, lo que querramos decirle para denominar a la adolescencia no se vive de igual manera en la actualidad como se vivió hace 20 años, hace 30 o hace, no sé, 120 años atrás. Entendemos que ese momento eh, evolutivo fue un poco creado a partir de digamos, los diferentes investigadores de la psicología del desarrollo, en el cual empezaron a ver que había características en común en las personas dentro de un grupo etario y empiezan a conceptualizar esas características y a agruparlas y a definirlas como un momento, una etapa del desarrollo, pero no necesariamente era algo que ya venía predeterminado, o sea, en realidad fue una manera de poder comprender y entender a los sujetos en ese momento. Pero claramente ese momento está influenciado por lo sociohistórico. Entonces, en sociedades más primitivas, el pasaje a la adultez era un rito de iniciación. No había adolescencia, había un pasaje de la niñez a la adultez en donde simplemente había un rito de iniciación. Aún conservamos algunos ritos de iniciación a la vida adulta, principalmente por ahí en lo que es las diferentes religiones, o en nuestra cultura, bueno, se va como dejando ya de lado, pero en algunas sociedades todavía, dentro de la Argentina, digo, ¿no? Se conserva esto de la fiesta de 15, que la fiesta de 15 de las mujeres tenía una connotación de pasaje de la niñez al mundo adulto con la presentación de la niña a los hombres de la sociedad, ¿no? Totalmente, obviamente, muy patriarcal y podemos hacer hoy un análisis bastante, digamos, diferente de la situación con los conocimientos que uno hoy puede llegar a tener de la situación, pero si bien eso ya perdió ese motivo, ese objetivo, las fiestas de 15 hoy no se hacen con ese motivo, pero sí ese fue su motivo inicial. Entonces, era un ritual que permitía el pasaje a la adultez. Y así, bueno, con diferentes formas. En sociedades capitalistas, en la sociedad capitalista, lo que empieza a aparecer es este periodo, esta moratoria, empiezan a haber objetivos, demandas para los sujetos en esa etapa, empiezan a haber expectativas, empieza a haber, digamos, la posibilidad de cuestionarse, de indagar, de poder, digamos, este, plantear a este periodo como un periodo diferente al anterior y al que sigue, y con características particulares, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que lo importante para que ustedes en el texto lo puedan extraer es entender esto, de que la adolescencia es un momento, sí, podríamos decirlo, es un momento, una condición del desarrollo en el cual está influenciado por el momento, por la sociedad, por, digamos, como una producción sociohistórica, simple y sencillo. También podríamos decir, bueno, la niñez también es así, sí, obviamente. La niñez también es una producción sociohistórica, no es igual la niñez de ahora de la niñez de otras épocas, y también la adultez.
Pero bueno, estamos centrándonos, este autor se centra en la adolescencia y la entiende de esta manera, como un resultado de este tipo. Y es fácil poder comprender este concepto porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue nuestra adolescencia, a cómo es la adolescencia de los sujetos hoy, eh, vamos a encontrar muchísimas diferencias, como también lo encontramos en la niñez, ¿no? Encontramos muchísimas diferencias, encontramos algunas adquisiciones, algunos comportamientos que quizás nosotros lo veíamos más tardíamente en la adolescencia y ahora se ven más prontamente, que la mirada que tienen de la etapa es distinta, la mirada que tienen de la adultez es distinta. Entonces en esto no lo dice el autor, pero sí está en el mismo texto, en el mismo libro, lo plantean otros autores que escriben este libro, es poder entender que la lectura que hagamos como adultos de la adolescencia, de los sujetos que están atravesando, digamos, están en este momento del desarrollo, va a ser una lectura totalmente sesgada por nuestros conocimientos, por nuestra experiencia, pero no necesariamente va a ser así como lo están vivenciando. Entonces, todo lo que nosotros vamos viendo de adolescencia es un estimativo, es lo que nosotros podemos encontrar en los autores que fueron en diferentes épocas planteando sobre este momento, pero la realidad es que después vamos a ver en lo particular cómo cada uno lo vivencia y en cada etapa. Los que están hoy en ese momento, digamos, en esas edades que podemos englobar dentro de la adolescencia, em, no van a tener la misma experiencia que los que vendrán dentro de 5 años, ¿sí? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Bien. ¿Y por qué dice las adolescencias? Bueno, cae de maduro que no hay una sola adolescencia, sino que son diferentes sujetos que están en ebullición. Cuando habla de ebullición, entiende esto de, bueno, en un momento en el cual hay un montón de comportamientos, de sensaciones, de pensamientos que van a empezar a surgir y que van a estar en relación a preguntas respecto a su cuerpo, respecto a, obviamente acá no lo dice, pero bueno, también con respecto, o sea, no lo dice tal cual, pero está planteado en esto de proyecto identificatorio, proyecto a su identidad, qué quiero ser, cómo me ven, qué es lo que esperan los demás que haga yo, qué esperan mis pares, qué esperan mis padres, qué espera el mundo adulto más allá de mis padres. Entonces, hay diferentes preguntas respecto a su propio cuerpo con necesidades totalmente diversas y distintas, porque cada uno va a tener en función de su contexto y de su momento sociohistórico una necesidad distinta o necesidades distintas, y obviamente cada uno va a ir armando un proyecto identificatorio. Y esto es lo importante, es que pueda empezar a armar ese proyecto identificatorio. No habla de identidad, el autor tal vez se centra más en este concepto de proyecto identificatorio, como una idea de que es a largo plazo, no es algo que se da en este momento y ya está, salgo de acá con la identidad formada y listo, sino más bien como un proyecto, como una idea a largo plazo en el cual obviamente mi identidad está en juego. Y van a introducir otros conceptos como el de crisis o duelos, o sea, en realidad se hace la pregunta si crisis o duelos se dan en la adolescencia o en las adolescencias, el concepto del yo en relación a este momento y eh, qué encontramos en relación a, digamos, a los otros, en qué tipos de adolescencia o qué maneras de identificarlos en la adolescencia también encontramos, porque si bien hay una particularidad y cada uno lo va a vivir, también encontramos ciertas características que engloban o que generalizan a los sujetos en determinados momentos sociohistóricos. Bien, cuando se pregunta esto de crisis y duelo, ya Verasturi planteaba la idea de duelos, ¿sí? Y ya Erickson habíamos visto algo de crisis, ¿no? Habíamos estado viendo muy rápidamente esto de las crisis y de cómo había diferentes crisis evolutivas y puntualmente Erickson dice que en la adolescencia hay una crisis respecto a la identidad. Y con duelo lo que sucede es que
lo que va a empezar a hacer, según la mirada del psicoanálisis, es un duelo por el cuerpo infantil, por los padres de la infancia, por la propia identidad de la infancia, y en su momento, en el siglo pasado, lo que también incorporaba a Verasturi era que tenía que hacer un duelo por la sexualidad infantil, ¿sí? Eso hoy lo podemos contrarrestar, digamos, o criticar con lo que dice, por ejemplo, Ana María Fernández, en donde plantea que la identidad sexual eh, em, no necesariamente, digamos, el sujeto tiene que hacer un duelo por la identidad sexual infantil, sino que em, hoy encontramos un abanico de otras posibilidades muy diferentes a las posibilidades binarias que planteaba el psicoanálisis en los años 50, 60 o antes. Entonces, bueno, esos duelos son los que planteaba el psicoanálisis y que, bueno, Lerner es psicoanalista también, toma y dice, bueno, hay duelos y hay crisis, ¿sí? Se dan, podríamos decir que ambas cosas se tienen que dar. Entonces se pregunta, con respecto a la crisis, eh, digamos, ¿qué significa esto en el orden de la adolescencia? Entonces plantea que es una situación, digamos, o de un asunto o de un proceso en el que está en duda la continuidad o se plantea una modificación o la posibilidad de un cese. Entonces, en este caso, con respecto a la adolescencia o las adolescencias, plantea que hay crisis porque hay cambios. Hay cambios en el entorno, en lo social, hay cambios a nivel, digamos, del cuerpo. Y entonces, al haber cambio, también hay oportunidades de poder establecer un nuevo proyecto identificatorio en ese sentido, ¿sí? Esos cambios suponen que sea necesario o que sea, digamos, haya la posibilidad de que cada uno vaya estableciendo un nuevo proyecto identificatorio en relación a sus vínculos, en relación a su propio cuerpo, en relación a su sentir, a su pensar respecto a este nuevo momento. Y con respecto a los duelos, bueno, obviamente que plantea un poco en la misma línea que lo plantea el psicoanálisis, en que, bueno, obviamente al estar en una interpelación con su propio ordenamiento biológico, o sea, esos cambios puberales, esos cambios respecto al principio bastante más importantes, pero a lo largo de la adolescencia van a seguir continuándose con diferentes cambios biológicos, y que sumado a eso hay una necesidad o una, podríamos decir, una situación en la cual la sociedad me convoca a ocupar otro lugar, plantea que sea necesario hacer un duelo por aquello que de alguna manera ya no está, ni el cuerpo, ni lo biológicamente establecido en la infancia, ni el lugar que de algún modo se tenía previo a la adolescencia. Entonces aparece en este momento el duelo por crecer, ¿sí? Esto es interesante, este término de duelo a crecer o duelo por crecer, porque él plantea que, dice que crecer, plantea, digamos, de crecer y saltar a otra etapa, es romper, es desgarrar la construcción identitaria que hasta ahora estaba firme. ¿Qué quiere decir? O sea, si bien el duelo es algo que debe hacer, lo que plantea de alguna manera el crecimiento, el crecer, es justamente una herida, ¿sí? Se desgarra la identidad o el proyecto identitario, la construcción identitaria que yo tenía previamente, y tengo que armar sobre eso un nuevo proyecto. Entonces, obviamente que para, digamos, el adolescente es un periodo que, que supone mucho dolor también, ¿no? No es, uno a veces tiene como la idea que la adolescencia es como la etapa más bonita y linda, en la cual uno puede tener un montón de posibilidades que quizás en la vida adulta ya se van a restringir,
pero la realidad es que también a nivel psíquico hay crisis, hay duelos, y eso implica obviamente un momento de desconciertos, mucho, digamos, momentos de dolor, mucho dolor para el sujeto, aun cuando no lo exprese, ¿no? Y algo interesante que plantea el autor es que también los padres van a hacer duelos, porque obviamente, y esto creo, no sé si lo planteé la semana pasada, pero eh, a medida que el sujeto en este momento va aprendiendo, va construyendo o va armando su proyecto identificatorio y va tratando de armarlo, digamos, de alguna manera, se va encontrando con adultos y con los padres precisamente que también tienen que hacer un duelo respecto a sus hijos, que ya no son los hijos que, digamos, habían tenido como digamos, referencia en la infancia. Y además la incertidumbre que genera no saber cómo van a ser esos hijos a futuro, porque la verdad es que va siendo muy cambiante y es algo que escapa, digamos, de la decisión de los padres, eh, empieza a ser un momento también bastante doloroso para los padres de aprender a ser padres de nuevos sujetos, ¿sí? Ya no los sujetos que de alguna manera conocíamos y teníamos como referencia. Bien, avanzo un poquito. Bueno, y después está la idea del yo. Cuando empieza a hablar del yo en la adolescencia, yo acá extraje lo más importante hacia donde busco que ustedes se centren en el texto. Después el texto dice un montón de otras cosas, pero bueno, vamos a ir a esto que es lo más puntual, en lo cual cuando vayan al texto traten de encontrar las respuestas respecto a esto. Con respecto al yo, Lerner obviamente le da mucha importancia a cómo el yo se construye, y principalmente cómo se construye el yo en la adolescencia, porque estamos hablando de un proyecto identificatorio o identitario, entonces eso significa que hay un yo que tiene que estar haciendo, digamos, este proceso. Y que obviamente es un yo que eh, está dentro de un sistema, podríamos decir, bueno, Lerner lo habla como tejido, en donde está lo sociohistórico que hablábamos antes, lo familiar y lo relacional también, ¿no? No solamente digamos, la vinculación o la matriz familiar, sino también después lo vincular, lo relacional que cada uno va teniendo con los diferentes sujetos de su entorno. Entonces se pregunta, bueno, ¿cómo se va a cimentar este yo? En la niñez, o sea, o más bien en los primeros años, los primeros meses de vida, nosotros habíamos visto desde Spitz, pero también hay otros autores que plantearon cómo se va conformando ese yo. Uno de ellos es Winnicott, que un poco no dicen exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Lo que plantea Winnicott en este caso es que ese yo obviamente se arma, se construye en la dependencia con un otro significativo. Nosotros lo habíamos visto en un Spitz con el término de diada, con ese otro significativo que ocupa el lugar la madre, ¿no? O la que ejerce la función materna. Winnicott dice algo similar, ese otro significativo es lo que Winnicott denomina objeto maternante, y lo que hace ese objeto maternante es construir el yo en una necesidad de especularidad, o sea, una necesidad de que ese otro significativo devuelva un reflejo respecto a lo que va vivenciando, lo que va sintiendo, lo que va comportándose el sujeto que se está conformando. Entonces, hay una necesidad de digamos, de que haya un reflejo, y hay una, dice Winnicott, pero sí, bueno, lo toma de Winnicott, pero lo plantea Lerner, una demanda de ser reflejado, una necesidad, una demanda de que el otro refleje lo que yo estoy haciendo, le ponga significado, le atribuya algún tipo de orden. Entonces, en este sentido, lo que encuentra en la adolescencia
o en las adolescencias, es que se vuelva a repetir esa necesidad de especularidad. Esa necesidad, o sea, esa especularidad se va a constituir en la intersubjetividad, en la relación con el otro. Entonces, en las adolescencias lo que va a surgir es justamente una necesidad de verme reflejado en relación con otros. Ahora bien, es una etapa en la cual el vínculo con los padres empieza, podríamos decir, a entrar como en crisis también, ¿no? Empieza a cuestionarse, empieza a separarse de los padres, entonces pasan en este momento de las adolescencias a ocupar un rol, digamos, una función de especularidad los padres. Entonces es muy importante, digamos, la acción, la vinculación con los padres para poder establecer la posibilidad de una especularidad y en ese reflejo que me devuelven los otros, poder ir construyendo mi proyecto identitario. Bien. Quiero ver si... Bueno, y reacción a la incertidumbre es otro de los términos que plantea Lerner. Tiene que ver que justamente lo que va a constituir su yo es el acercamiento hacia todo aquello que de alguna forma no le genere incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está más cercana a la falta de proyecto identitario, la falta de, más cercano a ese lugar en el cual con la construcción de identidad que tenía hasta el momento se vio resquebrajada. Entonces, el acercamiento a los pares, el acercamiento a determinados grupos o ideales, también va a estar en búsqueda de evitar la incertidumbre, de aferrarme a algo que me dé seguridad, aferrarme a algo en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo me siento que soy igual a, que me da seguridad y me aleja de todo lo que pueda llegar a sentir como incertidumbre. Entonces dice, bueno, se quedan en esa... en esas características o en esos comportamientos o en esas ideas que lo sacan de la incertidumbre y construyen alrededor de eso como una trinchera, ¿no? Es lo que, tomando la denominación que planteó Erickson de moratoria social, dice Lerner, bueno, va a constituirse allí una moratoria social en donde puedo quedarme aferrado a esto como en una trinchera en donde del otro lado tengo la incertidumbre, hasta tanto pueda sentir que mi yo está en condiciones de poder hacer frente a esa incertidumbre o ya no la sienta como tal. Entonces, en este sentido, es lo que plantea como reacción a la incertidumbre y cómo el acercamiento a esos otros les permite. Cuando digo a los otros es el grupo, los pares, con quien yo me identifico porque pensamos igual o nos gustan las mismas cosas, o la identificación con algún ídolo o grupo, bueno, en este sentido. Y por último, este autor lo que plantea tiene que ver con, si hay preguntas, esperen, termino esto y ahí me lo hacen, ¿sí? Lo último tiene que ver con, bueno, justamente en la grupalidad, qué es lo que observamos que aparecen respecto digamos, a las adolescencias o cómo se van vivenciando. Entonces tenemos eh, los conceptos de tribus urbanas, hace unos años atrás estaban como muy, este término muy en boga, ¿no? En las diferentes tribus urbanas, más o menos para el 2007, 2008 era muy común. Estoy tratando de no darle bolilla a mi gato que está muy molesto acá al lado. Luego lo que introduce, digamos, Lerner en esto es un concepto para denominar, digamos, a los sujetos que no
dice, no están como identificados con ningún grupo, o como no hay nada que los, podríamos decir, como que los caracterice, y plantea como jóvenes de vidas grises, porque como que no hay nada que les interese, les llame la atención, o que se identifiquen con eso, como que pareciera ser que van cada uno por su lado, por su onda, pero a su vez es como que nada cobra como firmeza, ¿no? Es como cierta apatía, cierto desgano, no hay como una cuestión em, eh, de búsqueda en el sujeto. Él planteaba, lo toma el término y lo describe también Ana María Fernández, ese término no en el texto que nosotros tenemos, pero cuando él lo toma hace referencia, que es un término que lo escribe Ana María Fernández. em, Dice que son sujetos que en esta etapa están como siempre a la espera de, ¿no? Como no hay una energía y una búsqueda de, sino están como, bueno, cuando les preguntas, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo, y como que no hay, pareciera ser como que no hay nada que les importe, les interese realmente. eh, entonces, por eso los engloba a este grupo como jóvenes de vidas grises, no hay nada que realmente los polariza a un lado o a otro. Y luego lo que se denomina las generaciones X y Z. Hoy podemos hablar de centennials, millennials, bueno, son diferentes según la edad y según la época en la que se nació, eh, que uno comparte ciertas características de esa época, ¿no? Esto de cuando uno ve en las publicidades o en realidad en estas cuestiones así tipo de redes sociales que dice, ay, sí, ¿te acordás de este programa? Es que tenés más de tantos años. Bueno, eso también nos arma como identidad, ¿no? Compartir los mismos programas de televisión, la misma música, posiblemente la gran mayoría, si escuchaba música de los 90 o de los 80, ubica, o quizás no lo ubica como propia de su generación, pero ubica las características de esa época, la vestimenta de esa época, eh, ¿no? Y cada uno tiene como ciertos o dibujitos de animados cuando éramos niños, o programas de televisión, digamos, cuando eran adolescentes, música cuando eran adolescentes, que era muy propia de esa época y que de alguna manera compartía la generación de esa época. Entonces, dependiendo el año en el que se nació, es la generación que le corresponde. Entonces, eh, encuentran como, digamos, ahí también se arma un proyecto identitario, porque de alguna manera hay algo que tenemos en común, que nos constituye, que nos acerca, que nos da como ciertas características, a diferencia de otras generaciones, y que también hacen a nuestra identidad. Bien, bueno, hasta acá les diría que es líneas generales Lerner,